Capítulo 8. Gracia nueva para cada falta. No hace mucho iba conduciendo para almorzar con Wendy. Y por alguna razón, cada vez que ella hacía un comentario pasajero, me daba cuenta de que yo me enojaba de inmediato con ella o hacía un comentario provocativo innecesario. Cada respuesta mía tenía una mala intención. Y como te puedes imaginar, el trayecto en el automóvil pronto cayó en el más hondo silencio. Después, durante el almuerzo, siendo ella una mujer muy paciente, como lo es mi esposa, me preguntó: cariño, ¿hay alguna razón por la cual estás tan irascible hoy? ¿Has tenido tú uno de esos días en los que tu esposa tiene que hacerte una pregunta parecida? Bueno, ese fue uno de esos días para mí. En caso de que no lo sepas, los ministros de Dios no discutimos con nuestras esposas. Solo tenemos conversaciones intensas. Bueno, solo estoy bromeando. Claro que hay desacuerdos de vez en cuando en la casa de los Prince. Sin lugar a dudas, no es la norma. Pero de vez en cuando se producen, especialmente cuando Wendy no es capaz de apreciar mi sabiduría. ¿Puedo ser honesto contigo? ¿Será que puedo ser vulnerable contigo y hablarte de mis debilidades? Mira, las personas a veces se acercan a mí en la calle cuando voy en tejanos, una camiseta playera y una gorra de béisbol. Cuando de repente me reconocen, se quedan atónitos y exclaman: ¡Oh, Pastor Prince! Está usted muy distinto de cómo aparece en las portadas de sus libros. Bueno, por supuesto que estoy muy distinto. ¿Sinceramente crees que voy por ahí llevando un traje de 3 piezas o un smoking a diario? Relájate, tan solo estoy bromeando y metiéndome con como a algunos ministros les gusta dar la imagen de ser siempre santos y perfectos, con cada pelo de su cabello en su sitio, su apariencia y conducta siempre inmaculadas. Yo no soy así. Me gusta ser abierto, auténtico y transparente. Me gusta ser la misma persona arriba y abajo de la plataforma, ya sea que esté de pie tras el púlpito o tomando café contigo, soy el mismo. Me encanta la palabra, me encanta la gente y me encanta señalarles a Jesús a las personas imperfectas. Y yo soy el primero en esa lista de personas imperfectas. Incluso, mientras escribo este libro, me estoy predicando a mí mismo también de la palabra de Dios. Ahora, regresando a mi historia acerca de ese almuerzo con mi esposa, y por qué yo estaba tan irascible ese día, permíteme decir, para que conste, que por lo general suelo ser una buena compañía. Así que lo que ocurrió ese día no encajaba conmigo. Por supuesto, como en todas las cosas, mi esposa fue la beneficiaria directa de ese arrebato de irritabilidad. Y aunque no estaba del todo calmado en mi mente, mi respuesta a la pregunta de mi esposa ese día fue realmente buena, si yo tuviera que definirla. Le dije: cariño, no sé lo que me pasa, pero si me vuelve a pasar, por favor dímelo, ¿de acuerdo? Y solo en caso de que te hubieras hecho las raras ilusiones de pensar que soy un buen esposo, permíteme decirte también que no es así como respondo siempre. No quisiera entrar en los detalles,
ya que tenemos asuntos más importantes que tratar en este capítulo, pero sabes a lo que me refiero. Mi hermano, cuando se trata de aprender a amar a nuestra esposa y ser más atento, cariñoso y amable, ninguno lo hemos conseguido aún. Como cualquiera de ustedes, maridos, yo también estoy aprendiendo y creciendo. Gloria a Jesús por su gracia abundante y por el don de la no condenación. ¿Podría estar entrando la culpa? La pregunta de Wendy: cariño, ¿hay alguna razón por la que estés tan irascible hoy? Me hizo reflexionar en la causa de mi mal genio con ella ese día. ¿Podría ser el cansancio? Pensé si había descansado bien la noche anterior. Había dormido bien. Incluso me las había arreglado para dormir más horas de lo que normalmente duermo. Entonces me acordé. Ese mismo día, unas horas antes, tuve un pequeño encuentro con un familiar. No fue nada serio, pero había estado pensando en mi tono de voz e incluso en la elección de mis palabras. No había dicho nada impropio, pero aún así, había comenzado a juzgarme, pensando, quizá debía haberlo dejado pasar. Quizá no debería haber dicho eso. A fin de cuentas es un familiar. Esos eran los pensamientos que volaban en mi cabeza. Estaba justificando mis acciones y mis palabras en mi mente, pero a la vez también estaba comenzando inconscientemente a sentirme culpable. Entonces, después de ese mismo día, estaba en el teléfono corrigiendo a alguien de mi equipo que había cometido un error bastante serio. Mientras colgaba el teléfono, pensé para mí: he sido demasiado duro. Fue después de este incidente cuando llevé a mi esposa a almorzar. Y tú ya sabes lo que ocurrió cuando estaba con ella. Lo único que hizo Wendy fue hablar de cosas sin importancia. Ella no era el familiar, ni tampoco era la persona a la que había corregido por teléfono. Era una espectadora inocente, y si puedo añadirlo, hermosa. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Me di cuenta entonces de que estaba tan irascible porque me estaba sintiendo culpable. No hice algo necesariamente malo, pero permití que esa pequeña culpa entrara en mi corazón e inconscientemente permití que entrara también la condenación. Puedes convertirte en una persona bastante desagradable con la que estar. Créeme, sé de lo que estoy hablando. Le doy gracias a Dios que cuando Wendy me hizo esa pregunta, Él me dio el momento de claridad en el que pude ver la condición de mi corazón. Gracias a Dios por una esposa con discernimiento y perceptiva, que no se tomó mis comentarios de forma personal y supo que debía de pasarme algo. Por eso le dije que me lo dijera la próxima vez que observase ese comportamiento en mí. Porque aunque sea un autor de libros acerca de la gracia y el perdón de Dios, puede haber momentos en que la condenación se infiltra en el corazón y uno ni tan siquiera se da cuenta. Durante todo el día se puede sentir terrible y todas sus respuestas tienen veneno. Eso no es la vida abundante. ¿Y sabes cuál es la solución de todo? La solución pasa por tener un sentimiento constante del perdón de Dios sobre tu vida. En vez de tomar y albergar toda la culpa, la condenación y el juicio, tenemos que estar seguros de nuestro perdón perfecto en Jesús.
Hay una cualidad redentora en ser consciente del perdón, en contraposición con ser consciente de sus fallos, pecados y errores. Cuando tú eres consciente de perdón y ves tus fallos en la cruz de Jesús, recibes poder para romper tu irritabilidad, impaciencia y mal humor con los demás. Tú recibes poder para romper tus trastornos alimenticios, adicciones y ansiedades. Cuando te das cuenta de que no merecemos el perdón y la gracia de Dios, y, sin embargo, Él nos la da igualmente, esta revelación nos cambia desde adentro. Disuelve los nudos de ira e impaciencia que se han acumulado en nosotros por años y nos libera para disfrutar del amor de Dios y para mostrárselo a otros. La gracia no es meramente fortalecimiento. La clave, por tanto, es recibir su gracia como un favor inmerecido y creer que ese mismo favor inmerecido es lo que te transforma. Hay una enseñanza circulando por ahí que dice que la gracia se define como fortalecimiento divino. Ten cuidado de no definir la gracia como un mero fortalecimiento, pues eso es diluir y reducir lo que verdaderamente es la gracia. La gracia produce un fortalecimiento divino, pero en sí misma, la esencia de la gracia es su favor inmerecido, gratuito y no ganado. ¿Cuándo estás tú en el estado en que menos te mereces algo? Cuando has fallado, por supuesto. Favor inmerecido significa que cuando has fallado y estás en tu estado menos merecedor, tú puedes recibir el favor, las bendiciones, el amor y la aceptación perfecta de Jesús en tu vida. Déjame decirte que cuando tú entiendes y recibes la gracia como el favor inmerecido de Dios, no solo eres fortalecido, sino que también serás sanado y cambiarás desde dentro hacia afuera. Así que ten cuidado con lo que oyes y crees acerca de la gracia. La gracia de Dios no es una transacción para que tú hagas más y te desempeñes mejor, porque has recibido más poder. No. Es un encuentro de corazón genuino con un Salvador que te ama más de lo que puedes imaginar. No se trata de lo que tú tienes que hacer, sino de lo que Jesús ha hecho. El verdadero peligro al definir la gracia como solo un fortalecimiento divino es que podemos de manera inconsciente darle vuelta a la gracia y en vez de verla como la obra de Dios en nuestra vida, hacemos de ella nuestra obra. De estar centrado en lo que Jesús ha hecho, la definición errónea de gracia como fortalecimiento lo cambia a tratarse de lo que tú debes hacer y cómo tú debes actuar ahora que has recibido esta gracia, ese fortalecimiento divino. ¿Puedes ver esto? Con una definición así de la gracia, la responsabilidad de vivir la vida de Cristo vuelve a caer de lleno sobre tus hombros. Asegúrate de que lo que crees en tu corazón te apunte de nuevo a Jesús y solo a Jesús y no a ti mismo. Recuerda que se trata todo de la obra de Él, de su hacer, de su desempeño y su amor en nuestras vidas. Nunca se trata de ti. No te dejes engatusar por aquellos que se alejan de la impoluta definición de la gracia como el favor inmerecido de Dios y terminan haciendo que todo se trate de ti y de lo que tú tienes que hacer. Eso no es gracia. La gracia es la obra de Dios,
desde el comienzo hasta el final. Deja que la Biblia defina la gracia por ti. ¿Sabías que cuando lees la versión amplificada de la Biblia, hay un paréntesis junto a la palabra gracia? Cada vez que ésta aparece, y lo que queda entre paréntesis define la gracia como el favor inmerecido, gratuito y no ganado de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 17, dice que aunque la ley fue dada mediante Moisés, la gracia, es decir, el favor inmerecido, gratuito, no ganado y la bendición espiritual, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otro versículo, Romanos 5, 17, dice que los que reciben la desbordante gracia de Dios y el don gratuito de la justicia, poniéndoles así en un buen estatus con Él, reinan como reyes en vida mediante Jesucristo hombre. Así, cada vez que oyes la palabra gracia, piensa en el favor inmerecido de Jesús. No permitas que otra persona cambie la pureza de la gracia de Dios en tu vida. Te citarán definiciones de gracia de varios diccionarios, pero al final, esas son definiciones de los hombres. Yo no sé tú, pero yo quiero la definición de la gracia de lo que nos dice la Biblia. Las definiciones de gracia del hombre nunca se comparan a las de Dios. Es mejor dejar que la Escritura interprete a la Escritura. Ahora bien, ¿cómo define gracia la Biblia? Pablo, el apóstol más grande de gracia, lo describe de forma muy clara en Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Lo ves? En la gracia no hay lugar para las obras humanas. Puro y simple. Para los que enseñan que gracia significa fortalecimiento, tienden a orientarlo hacia las obras del hombre y el desempeño del hombre. Y eso no es gracia verdadera. Recuerda que el fortalecimiento divino viene de Jesús y no de ti. La Nueva Traducción Viviente narra Romanos capítulo 11, verso 6 de este modo. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues, en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Me encanta esto. Su gracia es gratuita e inmerecida. Cuando tú experimentas este favor y amor gratuito e inmerecido de Dios, no tienes que preocuparte por tus acciones. Su amor y favor inmerecido dentro de ti eliminarán todo pensamiento erróneo y creencia errónea, y producirás buenas obras. Producirás resultados. Producirás verdaderos frutos de justicia que son duraderos, sostenibles y perdurables. El favor inmerecido de Dios produce un cambio sin esfuerzo. Me gustaría que te imaginaras un árbol fuerte y frondoso. Un árbol fuerte y frondoso no se preocupa por dar frutos o deshacerse de las hojas secas que hay en él. Mientras el árbol reciba la cantidad correcta de sol, agua y nutrientes, tendrá una savia saludable fluyendo por él
que contiene todos los nutrientes apropiados y que naturalmente elimina todas las hojas secas. Y mientras su vida interior, su savia saludable, siga fluyendo, seguirán saliendo hojas nuevas de ese árbol y crecerán, y florecerán buenos frutos de forma natural en todas sus ramas. Querido amigo, cuando comiences a recibir el sol del favor de Dios y a tomar el agua de su palabra, cuando comiences a alimentarte con el perdón de Jesús en tu vida y tu estatus de justicia en Cristo, las hojas secas de la culpa, el temor, la adicción y todo tipo de trastorno comenzarán a ser eliminados al recibir la nueva vida de Jesús dentro de ti. La transformación que experimentarás cuando no está basada en tu propia disciplina y autocontrol será verdaderamente sin esfuerzo. Ya no se trata de ¿cómo venceré este problema de la ira? O ¿cómo acabaré con esta adicción al tabaco? O ¿cómo puedo quitarme este hábito de reaccionar desmedidamente cuando estoy estresado e inseguro? En cambio, se convertirá en ¿cómo vencerá Jesús en mí este problema de la ira, esta adicción al tabaco o este hábito de reaccionar desmedidamente? Los frutos de tu éxito serán sin esfuerzo. Uno a uno, las adicciones, trastornos y emociones negativas comenzarán a caerse de tu vida como hojas secas y nuevas hojas, nuevos pensamientos y actitudes positivas, nuevas flores, nuevos deseos y sueños y nuevo fruto, nuevas conductas y hábitos comenzarán a florecer en tu vida. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan, capítulo 15, del verso 4 al 5. Quiero animarte a habitar en la gracia de Él, su favor inmerecido, gratuito y no ganado para tu vida. Tu libro de cuentas está limpio. Es muy importante que tú entiendas, creas y habites en la verdad del favor inmerecido de Dios y su perdón en tu vida, incluso cuando tu conducta no sea perfecta. ¿Por qué? Porque te libera para disfrutar de tu relación con Dios, para disfrutar pasando tiempo con Él y para esperar bien de Él. Te libera para disfrutar de paz y descanso todos los días, buenas relaciones con otros y una vida de plenitud. Te libera para esperar confiadamente un futuro brillante. Imagina por un momento que eres una persona de negocios. Debido a algunas malas decisiones y algunas cosas que se escapan a tu control, tu empresa entra en una grave deuda. Por ello, tú has desarrollado el hábito de evitar el libro de cuentas de tu empresa. Sabes que cuando lo abras, lo único que vas a encontrar son números rojos, y ese color rojo es un recordatorio a voces de cuánto debes y lo insana que es la situación en la que ha caído tu empresa. No puedes dejar de estar pensando en el libro de cuentas, pero cuanto más piensas en él, más te llenas de temor.
Del mismo modo, si tú sigues viviendo y pensando que todavía no existen deudas entre tú y Dios, en tu cuenta con Él, no podrás respirar con facilidad. Te llenarás de pensamientos de cómo pagar tus deudas. De hecho, tan solo con pensar en el rojo de tu libro de cuentas te hace tener miedo de acudir a Él o esperar su ayuda para algo. Pero supongamos que un buen amigo que te ama se entera de la deuda de tu empresa y por voluntad propia y de su propio bolsillo paga toda la deuda. Lo hace porque como buen amigo tuyo, no quiere que tú sigas llevando esa carga tan pesada de deuda. Además, como él sabe que tú no puedes pagar esa deuda, no quiere ni tan siquiera que le devuelvas el dinero. Ahora, después de haber asimilado esta increíble noticia, tú ya no tienes miedo de tu libro de cuentas. Puedes respirar con facilidad nuevamente. Puedes deshacerte de tu angustia y reírte y volver a mirar hacia adelante en la vida. Tú ya no tienes miedo solo al pensar en tu libro de cuentas. De hecho, estás bastante contento de mirar tu libro de cuentas porque te dice que ahora estás libre de deudas y lo bueno que es tu benefactor. Del mismo modo, cuando tú entiendes que has sido completamente perdonado, ya no tendrás miedo ni estarás a la defensiva cuando sean expuestas tus faltas y defectos. En cambio, encontrarás su seguridad, paz y confianza en el amor del Señor hacia ti. Tú has sido perfectamente perdonado y justo mediante la obra consumada de Jesús. Querido amigo, esto es lo que Jesús ha hecho por ti y mucho más, siendo quien es, el Hijo de Dios. Él es un pago más que suficiente para tus pecados. Y Él no solo te limpió de toda la vida de pecados, sino que también te dio su propia justicia y favor. ¿Por qué? Para que puedas ser libre para disfrutar de estar con Dios y recibir todas sus bendiciones, sin volver a tener más conciencia de deuda en tu camino. El grado en el que puedes vivir la vida con una confiada expectativa de bien depende del grado en el que tú habites en esta verdad de que tus pecados han sido perdonados en la cruz y que no hay nada rojo en tu libro de cuentas. No obstante, de vez en cuando y debido a la fuerza del hábito, quizá te despiertes temeroso de que has vuelto a tener deudas. Pero lo único que tienes que hacer es abrir tu libro de cuentas y mirarlo. Te mostrará lo libre de deudas que realmente estás, a pesar de lo que tú sientas. De forma similar, si llegaras a experimentar días en que dudes de que Dios te ha perdonado, lo único que tienes que hacer es abrir la palabra de Dios y ver en ella que el precio ha sido pagado en su totalidad. El juicio ejecutado y todo atisbo de condenación ya infligido sobre el cuerpo de Cristo. Gracia nueva para cada falta. ¿Puedo darte una tarea hoy? Cada vez que falles, ya sea que pierdas los nervios con tu esposa o vuelvas a caer en una adicción que estás intentando dejar, quiero desafiarte a que pienses en el perdón y no en el pecado. Acude a la presencia de Dios cada vez que falles y di: amado Dios, gracias, porque incluso ahora tu amor y tu amor perfecto están corriendo a través de mí, gracias a la obra consumada de tu Hijo en mi vida.
Quita todo sentimiento persistente de fealdad, culpa y condenación en mí. Creo con todo mi corazón que ahora mismo cuando me miras, me ves en Cristo Jesús. Estoy vestido con su túnica de justicia, favor y bendiciones. Gracias por tu abundancia de gracia y tu regalo de justicia en mi vida. A través de Jesús, reinaré en esta vida sobre cada pecado, adicción y fallo. Querido amigo, cada vez que falles, hay una gracia nueva de Jesús para rescatarte. Cada vez que no des la talla, confiesa tu justicia en Jesús por fe. Sé que probablemente no te sentirás especialmente justo, y esa es la razón por la que debes decirlo en fe. He recibido muchos testimonios de victorias de personas de todo el mundo, que incluso al sucumbir a sus adicciones han confesado, incluso ahora mismo, soy la justicia de Dios en Cristo. Y finalmente encontraron la libertad de su atadura. Podría ser una adicción al tabaco, o al alcohol, o a la pornografía. Michael, un hermano de Australia, compartió felizmente lo siguiente: acabo de dejar de fumar siguiendo lo que usted enseña en sus libros y DVDs, acerca de pensar y confesar mi justicia en Cristo, siempre que era tentado a fumar. También he sido liberado de 20 años de abuso de drogas y alcohol y soy libre de pensamientos paranoicos. No pude deshacerme de ellos en mis propios esfuerzos, pero he podido a través de Cristo. Cuanto más confesaron estas personas y se vieron como justos en Jesús, incluso en medio de sus fallos, más fueron capaces de ver su verdadera identidad en Cristo. Las hojas secas comenzaron a caerse y llegaron a un punto en el que dejaron de desear fumar otro cigarrillo, beber otro trago de alcohol o visitar otra página web de pornografía. Hojas nuevas, flores nuevas y frutos nuevos surgieron de manera inconsciente y sin esfuerzo en sus vidas. La gracia puso fin a la esterilidad y al tormento del invierno y dio la entrada a una primavera perpetua en ellos. Amado, si tú estás lidiando con algo ahora mismo, deja de esforzarte y comienza a recibir. Comienza a recibir la abundancia del favor inmerecido del Señor. Comienza a recibir el regalo gratuito de su justicia. Comienza a recibir el poder limpiador de su perdón. No hay nada que tú puedas hacer, salvo empaparte de todo esto y permitir que el poder de su resurrección expulse todo síntoma de muerte y decadencia en tus circunstancias y en tu vida. Jesús te dice hoy que pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías capítulo 43, verso 19. Deja de permitir que el enemigo acumule condenación sobre ti en todas las áreas donde no has dado la talla. Tú estás en Cristo, totalmente aceptado, irrevocablemente perdonado y totalmente amado. Cree esto y recibe su perdón y amor para vencer todo pecado. El tiempo de tu regocijo está aquí, porque tu Salvador ha venido para salvarte.